Buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del doctor Flavio Darío Espinal, abogado, politólogo, diplomático, en fin, y quien fuera en todo lo que fue este proceso de reforma constitucional, uno de los relatores de la primera propuesta, ¿no?, que se le presentara al presidente de la República, que fue el resultado también, si se quiere, de una consulta popular y que ha venido también asesorando todo este proceso en diversos ángulos. Flavio, en nombre de la Fundación, una vez más te agradezco el que haya correspondido a la invitación de este programa. Gracias a ti por invitarme y es un gran placer para mí estar de nuevo en el programa de la FINS. Parecería, bueno, una coincidencia, pero cuando comenzó el proceso de reforma constitucional y cuando comenzó fundamentalmente el debate de si era una sala o si era un tribunal, lo que a fin de cuentas se le iba a proponer a los asambleístas, tú fuiste la primera persona que la Fundación invitó a este programa y eres la primera persona que invita a la Fundación, ya habiendo el tribunal, ya habiéndole nombrado sus jueces. ¿Cuáles son las expectativas que tú entiendes que tiene la ciudadanía respecto a cuál será el desempeño y la función que va a desempeñar este órgano, que no deja de ser una novedad en la República Dominicana, pero que se ha constituido en una de las mejores herramientas como para controlar el poder en los países en donde esto viene funcionando desde décadas? Tú tienes buena memoria. Yo no recordaba que fui el primero en ser invitado para hablar de este tema. Pero bueno, con relación a tu pregunta, la creación del Tribunal Constitucional a través como una nueva institución en la Constitución proclamada en enero del 2010, es considerada por muchos especialistas y líderes de opinión como una de las principales contribuciones de la Constitución del 2010. Algunos creen que es la principal contribución. Indiscutiblemente que la creación de un tribunal constitucional cambia una serie de elementos de la vida institucional dominicana que solamente con el paso del tiempo podremos ver esos efectos. Lo primero que yo diría es que al tener un tribunal constitucional con su mismo nombre, ya la Constitución adquiere una centralidad, vamos a decir, en el interés público. O sea, porque ya la cuestión constitucional o las cuestiones constitucionales no se ventilarán solo en el espacio, vamos a decir, cerrado de los tribunales ordinarios en ocasión de conflictos entre partes, sino que ya va a tener una visibilidad mayor. Cada decisión del Tribunal Constitucional, todas y cada una de las decisiones del Tribunal Constitucional serán objeto de comentarios. Así es. De tipo académico, ciertamente, pero la opinión pública le va a poner atención, los medios, la ciudadanía a través de sus instituciones. Distinto es cuando tú tienes un sistema judicial que procesa los temas constitucionales, pues no hay esa centralidad de la Constitución. El Tribunal Constitucional tiene su razón de ser es precisamente garantizar la supremacía de la Constitución. Desde el punto de vista de que todas las normas del país, normas que emanen del Congreso o que emanen vía regulación del Poder Ejecutivo o que emanen de los ayuntamientos, cualquier norma esté subordinada más que subordinada, se corresponda, sean compatibles con la Constitución, con sus valores, con sus principios, con sus disposiciones. Y también tiene como función proteger los derechos fundamentales. Claro. Lo cual hará del Tribunal Constitucional un escenario importantísimo para debatir los grandes dilemas, grandes temas que conciernen a los derechos fundamentales de los dominicanos y las dominicanas. Y en último término tiene uno de sus objetivos es la defensa del orden constitucional en general, dirimir conflictos entre poderes, de modo que hay un gran, vamos a utilizar un término medio cliché, un cambio de paradigma en lo que concierne a el control de la constitucionalidad de las normas, de los actos, de la defensa y protección de los derechos fundamentales.
Ahora, no hay duda de que cuando tú hablas o tocas el tema constitucional, eso tiene, y como tú decías, y es por lo que entiendo yo que genera tantos debates y tantos comentarios, eso tiene un contenido político sumamente alto, esa es la verdad. Pero si nos vamos a lo que ha sido, por ejemplo, la visión del neoconstitucionalismo, y nos vamos, por ejemplo, a esa visión inglesa, de la cual tú vienes de esa escuela, de esa visión francesa, también que no deja de ser interesante. Ellos tienen Consejo de Estado, entonces ya ahí los asuntos constitucionales tienen una dimensión totalmente diferente a cómo lo ve el Tribunal Constitucional, por ejemplo, alemán, el colombiano. Pero cuando usted va a la visión norteamericana, es decir, de esa Suprema Corte de Justicia, en donde sin lugar a dudas la sobriedad de lo que son las instituciones de los Estados Unidos, tú ves hasta en el funcionamiento de esos órganos, cómo eso se refleja. ¿Cuál es, partiendo ya del modelo que nosotros hemos asumido? Obviamente que hay una vida a lo interno del tribunal. Es decir, los tribunales se organizan, hay una especie como de modelo de gestión, en fin. ¿Cuál tú crees que pudiese ser el mejor modelo de gestión? Tú que tienes esta visión, si se quiere, comparada en cuanto a tu formación sobre los aspectos constitucionales. ¿Cuál tú crees que sería el mejor modelo de gestión que se le pudiese adaptar al Tribunal Constitucional Dominicano? Mira, en tu pregunta, tú tocas dos aspectos, pienso yo. Uno, al principio, te refería al componente político. Claro. Al final, hace énfasis en la parte de gestión. Tal vez sería bueno que viéramos los dos por parte, porque pienso que ambos son relevantes. La creación de un órgano que tenga la facultad, la atribución de decirle a los órganos democráticamente electos, al Congreso, al presidente de la República, a los órganos legislativos a nivel local, es decir, los consejos municipales y demás, decirle, mire, esas normas que ustedes han aprobado, o tal norma que usted aprobó, usted que tiene la legitimidad democrática de hacerlo, yo se la voy a declarar inconstitucional. O sea, eso es un acto mayor, eso es algo de la mayor trascendencia, vamos a decir. Entonces, en ese sentido, el Tribunal Constitucional o cualquier otro órgano que tenga ese rol, porque como tú decías, en Francia es el Consejo Constitucional. Así es. En Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia, que actúa básicamente como un tribunal constitucional. Claro, porque cada estado tiene una Suprema Corte de Justicia. En otros países es una sala constitucional, en fin. Pero esa atribución ya de por sí pone en tensión al órgano que controla la constitucionalidad respecto de los órganos democráticamente electos. Y por eso se dice que los tribunales constitucionales o el control constitucional en sentido amplio tienen un carácter, entre comillas, vamos a decir, antidemocrático. Porque es una forma de decirle a los órganos democráticamente electos, miren, eso que ustedes hicieron es contrario a la Constitución. Y por tanto, eso no puede estar en el sistema jurídico. Quienes concibieron los tribunales constitucionales, especialmente Hans Kelsen, y luego en finales de los años 20 en Austria, y luego el desarrollo que hubo en Europa, tuvieron muy en cuenta ese componente político. De hecho, la forma como, primero, los miembros de los tribunales constitucionales y quienes tenían la legitimidad activa, como se llama hoy, es decir, la calidad para llevar asunto al Tribunal Constitucional, en toda una primera etapa fue muy restringido. Eran o el primer ministro o los presidentes de las asambleas legislativas, claro. O era un porcentaje de los legisladores o de los parlamentarios. Es decir, pero su radio de acción también, porque eran especies de legisladores negativos. Claro. No es como ahora que ya los tribunales constitucionales tienen otras atribuciones. Correcto. Esa es la realidad. Sí, fue evolucionando. Claro, pero como fue concebido, y todavía en Europa es bastante restrictivo. O sea, un ciudadano no puede ir directamente a un tribunal constitucional. Claro. Algo que sí prácticamente aquí podemos hacer. Y en Estados Unidos, incluso que es la Suprema Corte de Justicia, donde uno espera que el componente, vamos a decir, judicial de sus miembros, la calificación técnica sea lo que predomina, o sea, el único elemento, ni siquiera ahí es tal. O sea, la influencia política es muy fuerte. Nada más hay que saber que un juez de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, cuando va a renunciar, que ya se va a retirar, espera
que para esa oportunidad espera que haya un presidente del partido que lo nombró a él para darle la oportunidad que ese mismo partido nombre un sustituto. Claro, claro. O sea, eso no es una regla no escrita, pero te dice a ti del componente político. Claro. Es inconcebible, por ejemplo, que Barack Obama nomine a la Suprema Corte de Justicia para que el Senado se lo apruebe a alguien que venga del ala conservadora, claro, o que claro, tenga una visión sobre una serie de temas contrarios a su enfoque. Entonces yo hago este planteamiento a propósito de tu pregunta sobre la dimensión política, porque hay sectores en la sociedad dominicana que no entienden esa dimensión, que piensan que el Tribunal Constitucional es como un órgano estrictamente técnico, que no tiene esa impronta política. Y el derecho constitucional es esa confluencia entre el derecho y la política. Obviamente, no estamos hablando de la política aquí en un sentido partidarista, extremo, sectario, manipulador y nada por el estilo. Estamos hablando de que hay un juego hay un entrecruce de ideas, de valores, de posiciones políticas sobre una variedad de temas. Eso debe ser compatible con competencia profesional y capacidad profesional. Y entonces el papel del Tribunal Constitucional es precisamente aquilatar los grandes temas de la sociedad, los grandes conflictos, a la luz de la Constitución y de los valores que esta contiene. Pero siempre va a haber una labor de interpretación. O sea, la Constitución no tiene acompañándole un código detrás que diga tal norma quiere decir esto, esto y esto. Aún la Constitución comentada de la FINJUS, tremendo trabajo que tú coordinaste, deja los temas abiertos, porque es una interpretación constante y tiene que ver mucho con los valores. Hasta por el propio respeto a la Constitución. Claro, por Dios. Hay una interpretación y ahí se aquilata, se miden, se valoran los conflictos y se deciden los conflictos a la luz de los principios, pero esos principios no están escritos en piedras, ni están, digamos, petrificados, ni momificados, ¿no?, para utilizar una expresión. Tienen vida y son interpretables. Ni es la máxima expresión de los exégetas, nada de eso. O sea, no. Hay una interpretación, y toda interpretación está marcada por valores, por ideas, por experiencia incluso política. No es lo mismo una mujer interpretando una norma constitucional que un hombre, por ejemplo. Y hay la importancia que en los tribunales constitucionales confluyan las diferentes ideologías también. Obviamente, porque la sociedad no tiene una sola ideología. Claro. Ni tampoco la vida política gira alrededor de un monopolio. Ahora, hay que tener un poco de paciencia con esto. El Tribunal Constitucional acaba de ser creado y la gente tiene que darle tiempo al tiempo. Claro. Y el día de mañana, cuando toque renovar al Tribunal Constitucional, que haya que sustituir los nuevos miembros, habrá otro partido en el poder, otro presidente, otro Consejo Nacional de la Magistratura con otros miembros. Entonces, con el paso del tiempo, se va a ir expresando con mucho más nitidez la diversidad de corrientes políticas e ideológicas que tiene la sociedad dominicana. Entonces, hay que darle tiempo al tiempo y que ese Tribunal Constitucional eche adelante. No, y hay una realidad. Cuando tú analizas la composición del Tribunal Constitucional Dominicano, evidentemente de que ahí confluye de todo. Sí. Es increíble, que es lo que dentro de la lógica constitucional debe de suceder. Ahora, una de las cosas que siempre se debatieron en la reforma constitucional, antes de entrar a lo que son los modelos de gestión, porque esa es una parte interesante, porque en ocasión a un trabajo que estábamos preparando nosotros aquí, de esos trabajos académicos, que nos juntamos a Eduardo, Cristóbal, tú... Flavio, hay algo que yo creo que valdría la pena y que fue parte de una pregunta que te hice en el segmento anterior, que tiene que ver ya con el funcionamiento de los tribunales constitucionales, en donde cada uno de ellos tiene su propia lógica, en fin.
Tú conoces muy bien, por ejemplo, cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que es el Tribunal Constitucional, como tú planteabas. Y la pregunta es la siguiente, por ejemplo. Nosotros tenemos un Tribunal Constitucional que tiene 13 miembros, pero que las decisiones se tomarán con una mayoría de 9 votos favorables. En los Estados Unidos son 9 los miembros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se maneja esa mayoría? Porque muchas veces, por ejemplo, el presidente es parte de la mayoría, pero otras veces el presidente es minoría, es decir, con relación a una decisión en donde 5 jueces están a favor, pero sucede que entre esos 5 jueces que están a favor no está el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo funciona esa mecánica? Un tanto como para que el televidente vea cómo funcionan estos órganos y ver si desde aquí nosotros comenzamos a hacerle aporte al Tribunal Constitucional. Sí, tal vez comparando, en Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia actúa como si fuera un tribunal constitucional. Básicamente tiene discrecionalidad absoluta para determinar los casos que recibe. Hay una o dos materias que sí tiene jurisdicción obligatoria, pero eso no determina su día a día. Entonces, evidentemente, con esa discrecionalidad absoluta que tiene para determinar qué caso toma, pueden llegarle al año, le pueden llegar 1.000, 1.200, 1.600 casos, y al final termina tomando 180, 150, un número similar. En Estados Unidos, para que el caso entre a la Suprema, se necesita que 4 jueces decidan que tienen interés en conocer el caso. Obviamente hay unos parámetros, unos criterios que pueden entrar en juego. Si hay 2 cortes de apelación que tienen interpretaciones distintas sobre un asunto, si se percibe que hay un cambio en la mayoría del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, puede haber interés en que un caso que ya ha sido decidido y hay un precedente sobre ese caso, pero que se sepa que puede cambiar el precedente porque hay una nueva mayoría, esa nueva mayoría busque darle entrada a un caso que parecía ya estaba cerrada su interpretación. Claro. Y así sucesivamente. Entonces, luego que vienen esos 4, pasa ya al Pleno y hay una dinámica en la que básicamente las partes entregan un escrito, los jueces hacen un juicio oral, uno solamente por cada caso, no se pospone, no se extiende, no continúa. Cada parte tiene 30 minutos para exponer su razonamiento ante el Tribunal Constitucional, tiempo que incluye incluso las preguntas que le hacen los jueces. Luego ellos van a Cámara y ahí se decide cómo van los votos. Si hay una mayoría, si hay unanimidad, o si hay un 5-4, un 6-3. Y normalmente, cuando se forman bloques, el que tiene más seniority, como se dice en inglés, o sea, se le da la potestad de que él elija qué juez va a escribir la sentencia. En la República Dominicana las cosas son diferentes, porque el Tribunal Constitucional no tiene discrecionalidad absoluta para decidir qué entra y qué no entra. La Constitución manda ya algunas cuestiones y la ley orgánica que tiene que conocer. Pero la ley misma también ha moderado eso y ha establecido una serie de criterios. Entonces, cuando tú planteas el tema de la gestión, el gran desafío es cómo el Tribunal Constitucional da respuesta eficaz a la cantidad de casos que va a recibir a través de todas y cada una de las competencias que ya discutimos anteriormente. A propósito de la constitución del Tribunal Constitucional, ha salido a reducir que la Suprema Corte de Justicia tenía pendiente de fallo una cantidad, 287 recursos de inconstitucionalidad que se le sometieron. Algunos eran tan lejos como del 2002 o aún antes. Entonces, evidentemente que la gente tomó nota de eso. O sea, la ciudadanía, la opinión pública, los que estamos atentos a eso, decimos, bueno, ¿qué va a pasar con el Tribunal Constitucional? Entonces, el Tribunal Constitucional tiene que crear un modelo de gestión que le permita cumplir su mandato. Y parte de cumplir su mandato es no incurrir en lo que se llama mora judicial. Claro. Tiene unos plazos que ha establecido la ley, pero para que eso no se desborde y los plazos no se conviertan en un plazo más, una norma violada como tantas normas, tiene que crear una gestión interna. Tiene que crear una gestión interna, por ejemplo, a mí no me preocupa mucho
recursos, las acciones de inconstitucionalidad contra las normas. Porque no todos los días hay alguien que le está pidiendo al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de una ley. Eso puede ocurrir, yo no sé cuántas veces al año, 10 veces, 15 veces, no sé cuántas veces podrá ocurrir. Te preocupan los amparos. Pero el Tribunal Constitucional va a revisar las decisiones de amparo, sí, en materia de amparo que den los tribunales de primer grado. Entonces, la ley le da la potestad al Tribunal Constitucional de darle entrada o no darle entrada. Pero la ley dice que cuando le da entrada, tiene que decir por qué está acogiendo ese caso para revisarlo. Si no lo acoge, quiere decir que la decisión del primer grado queda intacta y ya tiene fuerza. Ya no es recusable, ya no es contestada. Para darle entrada tiene que decir por qué le da entrada. Y hay un trabajito extra. Tiene que escribir por qué motivar por qué razón cogió ese caso. Ese amparo que vino de un tribunal de primer grado, por qué lo tomó. Entonces el Tribunal Constitucional va a tener que crear un sistema de gestión. Yo me figuro que ellos podrán crear un pequeño comité, una pequeña cámara que revise los casos y pondere lo que se llama, la ley utiliza el término, relevancia constitucional. Porque si son casos rutinarios que ya están decididos 1000 veces y se sabe cuál es la interpretación que existe, ¿por qué volver a tener una decisión del Tribunal Constitucional? Pero si son casos que el Tribunal Constitucional entiende que el Tribunal de primer grado, el que falló el caso, no está haciendo una buena interpretación de la Constitución, ha violado un precedente constitucional o ha hecho una apreciación incorrecta de la situación que ha tenido entre manos, el Tribunal Constitucional va a tener que revisarlo. Y al revisarlo va a tener que fijar criterios sobre el derecho fundamental que está en juego, su contenido, su alcance, su interpretación en sentido general. Pero igual, le van a llegar tratados internacionales, le van a llegar otros asuntos, y para eso va a tener que establecer una dinámica de recepción de casos, determinación de su relevancia, admisión, emitir la decisión de admisión motivada, y luego entonces un sistema ágil internamente de distribución de los casos para que los jueces los casos puedan distribuirse entre los jueces y no recaiga en un solo magistrado o en dos, sino que haya una distribución equitativa. Yo no sé cómo finalmente el Tribunal Constitucional va a manejar ese asunto, si se forman mayorías en un caso determinado, digamos, hay 9 a favor, en fin. Hay 9 a favor y 4 en contra, los 4 tienen derecho a expresar su voto disidente. Si es unánime, es una cosa, si hay diferencia de criterio, hay otra. Claro. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene un gran desafío. El tema de gestión parece algo, como si fuera algo administrativo, como si fuera, bueno, en la FINJU tú, obviamente tienes un sistema contable, tienes un sistema de recursos humanos, tú tienes secretarios, los investigadores. En el Tribunal Constitucional, eso es mucho más que eso. No es un procedimiento simplemente administrativo. Es la labor jurisdiccional que tiene que hacerse de una manera eficaz. Y para que se haga eficaz, tiene que tener procedimientos que funcionen. Porque de lo contrario, lo que pasó con la Suprema va a pasar con el Tribunal Constitucional. Y eso no lo quiere el Tribunal Constitucional y no lo quiere la ciudadanía. Ahora, los tribunales constitucionales no solamente lo integran esos 13 jueces. Es decir, siempre hay un personal calificado tal y como existen en la Suprema Corte de Justicia, hay lo que se llaman los letrados o abogados ayudantes, en fin. A mí me gustaría que tú trataras ese tema un poco, porque una cosa es quienes van a asistir de manera individual a los jueces y otras cosas son los abogados que van a trabajar como abogados del tribunal. ¿Cómo es que funciona eso a lo interno de los tribunales constitucionales? Mira, eso cambia modelo. En Estados Unidos, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, cada juez contrata a sus propios asistentes, que son jóvenes abogados recién graduados de las mejores universidades. Tienen, creo que son 3 o 4 cada uno. La rotación, de pasantía. La rotación, más que pasantía, lo que pasa es que es el comienzo de una carrera. Normalmente son abogados brillantes que vienen de las mejores universidades y la rotación es continua porque creo que es un año solamente que duran y al siguiente año ya están llegando nuevos y así sucesivamente. En otros tribunales, en América Latina, por ejemplo, además de los abogados ayudantes que tienen los jueces, el tribunal como órgano tiene un conjunto de letrados, de abogados que
ayudan al tribunal en su labor jurisdiccional. La decisión la toman los jueces, pero estos letrados